coloqué ya una tarea sumamente sencilla para los que no han cacharreado el blog todavía, pues bueno, recuerden que les dije, que incluso para la clase de hoy les dije que debían haber leído lo que son las actividades mercantiles, las que nuestro Profe, código disculpa, se le de escucha comercio. intercortado. ¿Todos me están escuchando entrecortadamente? No, señor, yo lo escucho perfecto. Bueno, debe ser la conexión de la compañera entonces. Les decía entonces que debían leer para hoy lo que son las actividades mercantiles, ¿no? ¿Por qué les coloqué esto de estudiar en casa cuáles son las actividades mercantiles? Porque eso no es más que un simple listado de cuáles son las actividades que el Código de Comercio considera como mercantiles. No, no requiere explicación, es una simple lista, ahí no hay nada que explicar. Mientras que acá, en lo que son las actividades no mercantiles, que son las que yo les voy a explicar a continuación, sí hay algunas cositas que merece la pena que sean explicadas. Les decía, ustedes debieron haber leído sobre las actividades mercantiles. No las voy a preguntar en el día de hoy. Debería hacerlo, pero no lo voy a hacer, quiero ir llevándolo suave, ¿no? Pero en el parcial voy a preguntar sobre ellas, de modo que si no las leyeron para el día de hoy, pues les sugiero muy amablemente que las lean para el examen, porque lo que yo mando a leer, lo que mando a investigar, lo incluyo dentro de los exámenes. Entonces yo les voy a hablar sobre lo que son las actividades que el Código de Comercio considera como no mercantiles. Y son las siguientes. Primera de ellas, dice, la adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso del adquirente y la enajenación de los mismos o de los sobrantes. Ajá, ¿esto qué significa? Esto de la adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso del adquirente. Observen, recuerden lo que les explicaba en la primera clase, que les decía que para que alguien ostente la calidad, la categoría de comerciante, tiene que dedicarse de forma consistente, de forma continuada, a realizar actos de comercio, ¿verdad? Un solo acto de comercio no lo convierte en comerciante, de modo que si alguien adquiere un televisor, como este que lleva este señor ahí, con destino al uso al interior de su vivienda o al uso del adquirente, pues este no será, pues esta no será tomada como una actividad mercantil, no será tomada como una actividad no mercantil. Ahora, yo les pregunto algo. Si alguien se compra, no uno, sino que se compra 8 televisores, porque los encuentra en promoción en alguna de las grandes superficies comerciales estas que tenemos en el país en este momento. Cierre el micrófono, por favor. Eh, y, ese, y ese alguien, como les digo, no compra un televisor, se compra 8. Pregunto yo, ¿eso será una actividad considerada como mercantil o no mercantil? Antes de que respondan como locos, analicen la pregunta. No está comprando un televisor, está comprando 8. ¿Esa será considerada como una actividad mercantil o no mercantil? ¿Cómo? No, profe, Profe, yo digo, no, profe, no es una actividad mercantil. No mercantil. No será una actividad profe, mercantil. yo digo que, A ver, por Profe, favor. Por favor, yo les voy dando el uso de la palabra. Levántenme la manito. Digo, voy a repetir la pregunta. Estaba diciendo que el Código de Comercio considera como actividad no mercantil la adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso del adquirente. Entonces, estoy diciéndoles que si la persona se compra un televisor y lo instala en la sala de su casa para verlo con su familia, será considerada como una actividad no mercantil, ¿no? ¿Está bien? Lo que dice acá, un momentico, que me levanten la mano, por favor. Entonces, ahora estoy cambiando el escenario, les estoy diciendo, ¿qué ocurre si la persona adquiere no uno, sino 8 televisores? ¿Será una actividad mercantil o será una actividad no mercantil? Yo, Darlis, ¿levantaste la mano? Y profe, buenas tardes. Buenas Yo tardes. creo que depende. ¿Ya puedo hablar? Sí, claro. Yo creo que depende del uso que el comprador vaya a darle, ya que por lo menos nosotros no sabemos si él tenga 8 habitaciones en su casa y quiera cambiarle los televisores a cada habitación. Pero yo pienso que de pronto si es para venderlos, ya sería una actividad mercantil. Exactamente, esa respuesta es perfecta, Yodarlis.
Eso es así, tal cual como lo describiste. Ya les doy el uso de la palabra. Tal cual como lo describiste. O sea, no depende de cuántas unidades está comprando la persona. Será mercantil en la medida en que la persona lo destine para obtener, en este caso, un lucro. Y no estoy diciendo un lucro solamente porque tenga intención de venderlos. También puede ser que, por un lado, el ejemplo que dijo Yodalis, que tenga una casa muy grande y pues quiera cambiar o colocarle un televisor a cada una de las habitaciones. Lo otro es que de pronto la persona es propietaria de un billar o de algún sitio de esparcimiento donde se venden bebidas alicorantes y sencillamente pues quiera colocar una serie de televisores y ahí reproducir videos y cosas así para ambientar el sitio, ¿no? Entonces, sería mercantil en la medida en que la destinación que él les está dando, por supuesto, sirve para lo que tiene que ver con esta parte. Entonces, por el solo hecho de comprarse 8 unidades de una misma cosa, eso no está considerado como mercantil. Aquí dice también que la enajenación de los mismos o de los sobrantes no será considerada como una actividad mercantil. Ahora, ¿qué significa enajenación? Y ojo que esto lo pregunto en los exámenes también. Enajenación significa vender o ceder la propiedad de algo u otros derechos. Entonces, en este caso, pues la persona se habla de que está enajenando un televisor porque lo está llevando para una casa de empeño, ¿no? Para una compra-venta. Ahí, pues, le van a dar un dinero por ese bien usado que él está llevando, ¿no? Esto será considerado como una actividad no mercantil también. ¿Alguien más levantó la mano? Yo, profe. Adelante, Ingrid. Profe, la enajenación es la consecuencia jurídica de una obligación de dar, que es precisamente aquella que busca transferir el dominio o constituir un derecho real en su favor. Por ejemplo, cuando Juan vende a Pedro un automóvil, ya, lo está anejando en un sentido estricto, amplio, o sea, le transfiere un derecho. Correcto. Sí, sí. Y es que no quise seguir con todas estas definiciones que están aquí, ¿no? O sea, utilicé solamente la primera, que es la que jurídicamente tiene interés para nosotros, ¿no? Que es vender o ceder la propiedad de algo u otros derechos, ¿no? O sea, tú puedes venderle los derechos que tienes con respecto a una casa que es de tu abuelita materna. Puedes venderle los derechos herenciales que tú tienes a otra persona, ¿no? Entonces estás enajenándole a esa persona esos derechos que tú tenías. Así es como se utiliza enajenar. O como les decía, pues cuando cedes la propiedad de algo, como por ejemplo cuando llevas un televisor hasta una casa de empeño, ¿no? Y recibes un dinero por ello. La segunda de las actividades consideradas como no mercantiles por el Código de Comercio es la adquisición de bienes para la producción de obras artísticas. Continuando con esto, entonces, la adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de estas por su autor. Tampoco van a ser consideradas como actividades mercantiles. Silfredo Jimeno, cuéntame. Profe, porque esa no se considera como algo no mercantil. Cuando me dices esto, ¿te refieres a la diapositiva que está en pantalla? Sí, sí, señor. Apenas voy a explicar. Sí, es que, miren, o sea, dice que la adquisición de bienes para producir obras artísticas no se considera como mercantil. Bueno, ¿esto qué significa? O sea, ¿por qué será eso? Como bien tiene la intriga Silfredo. Pues, hombre, el asunto es este. A los artistas normalmente no los vemos con mucho dinero en el bolsillo, ¿verdad? De hecho, normalmente los artistas escasamente sacan para subsistir, ¿no? Lamentablemente. A menos que sean artistas como pues, pintores con gran reconocimiento, escultores, en fin, a los cuales pues sus obras se las compran por un montón de plata y con que vendan una obra al año, pues ahí tienen para vivir bien durante todo ese tiempo, ¿no? Una escultura de el escultor Edgar Negret puede estarse vendiendo fácilmente en 100 millones de pesos, 150, mucho más incluso, ¿no? Dependiendo de lo que sea. Pero les hablo de normalmente los que producen obras artísticas, por ejemplo, que hacen estatuillas de arcilla y cosas de este tipo para venderlas en negocios, así como este que estamos viendo acá, pues no son artistas que tengan una gran remuneración, ni mucho menos, de modo que entonces el Código de Comercio pues decidió como excluirlos de lo que tiene que ver con la parte mercantil, porque si fueran consideradas como actividades mercantiles,
debería grabárseles con un impuesto, ¿no? Entonces es una forma de ampararlos. Es como decir, bueno, además de que no producen pues grandes cantidades de dinero, aparte de eso vamos a caerles encima en lo que tiene que ver con impuestos, pues no está bien. Entonces, lo que se hace es que, o sea, ¿cómo hace un artista de estos, una de estas figuras que están acá? Pues compra arcilla en alguna parte, se encarga de humedecerla, la procesa, la moldea, como en este caso, y pues vende la obra, ¿no? Entonces, no será considerada como mercantil siempre y cuando sea la adquisición de un bien para producir la obra artística, o sea, por ejemplo, comprar la materia prima, o sea, si está comprando esta cuestión y es para producir obras artísticas, no será considerado como mercantil. Y dice, y la enajenación de estas por su autor. ¿Qué significa esto de la enajenación de estas por su autor? Que sea él mismo quien directamente se encargue de comercializar. Por ejemplo, el hombre hace sus cosas y él mismo tiene una tienda en una esquina en su pueblo o donde vive y ahí mismo pues él vende sus creaciones, ¿no? Entonces, a diferencia de, y observen esto que está aquí, ya te doy la palabra, Jaime Acosta, a diferencia de esto que están viendo acá, que observen, o sea, aquí puede haber artesanías, la misma cosa, pero ya no las está vendiendo su autor, ¿no? O sea, ya aquí hay un comercializador, ya hay un traficante de obras artísticas. Es decir, traficante no necesariamente implica estar comercializando cosas ilícitas, ¿no? O sea, traficante es todo el que trafica. ¿Y qué es traficar? Pues hacer circular algo, ¿no? Entonces, traficar, pues no me lo tomen a mal. Un traficante de obras artísticas puede alquilar o comprar un local comercial en un centro comercial y ahí vender las obras que producen artistas por otro lado. Bueno, entonces, cuando las vende él, pues ahí sí van a ser tomadas como actividades mercantiles. Esto es un poco subjetivo, les digo, yo incluso me he planteado muchas veces, yo digo, bueno, pero y el código de comercio, o sea, exactamente, o sea, esto es como muy etéreo, ¿no? O sea, como que es muy difícil de asir, de sujetar el concepto este, porque tiene que ver mucho con el subjetivismo, ¿no? O sea, ajá, y cómo termina uno de saber exactamente la persona qué va a hacer con aquello que está comprando, ¿no? Entonces, les digo algo, les explico algo, o sea, la moneda siempre tiene dos caras. Por ejemplo, y permítanme que me devuelva hasta la primera diapositiva esta donde están las actividades mercantiles en la del televisor. Entonces, aquí la moneda también tiene dos caras. Para el comprador que está adquiriendo el televisor con intención de utilizarlo en el consumo doméstico junto con su familia, este no será un acto mercantil. Ahora pregunto yo, para el centro comercial, o sea, estoy hablando de la misma operación comercial, de la misma transacción, para el centro comercial, vender un televisor de este tipo, ¿será una actividad mercantil o no será una actividad mercantil? Sí, profe. Alejandro, ¿por qué? Porque es un almacén, le está vendiendo un bien al comprador. Exactamente. Ellos sí están teniendo un ánimo de lucro de inmediato con esa venta, ¿no? Entonces, por ello, para el centro comercial o para el sitio este que expende los televisores, pues esa definitivamente será una actividad mercantil. Jaime Acosta, levantaste la mano hace rato, cuéntame. Sí, profe, eso mismo iba a decir sobre el uso de la arcilla, que no es mercantil el que la compra, pero sí el que vende la arcilla, o estoy equivocado, No, no, la no, empresa que porque vende la estás, arcilla, estás la materia aplicando prima. perfectamente, estás aplicando perfectamente la ley. Como les digo, o sea, en una transacción comercial, la moneda siempre tiene dos caras. Entonces, en este caso, y Jaime lo interpretó perfectamente, efectivamente, o sea, quien está comprando la arcilla con intención de moldearla y hacer obras artísticas, pues bueno, no será considerada como una actividad mercantil por parte de quien la compra, pero por parte de quien está vendiendo la arcilla, pues sí será tomada como una actividad mercantil. Las adquisiciones hechas por funcionarios o empleados para fines de servicio público, ¿no? O sea, tampoco serán consideradas como mercantiles. Ojo que estoy diciendo que es para fines de servicio público. ¿Eso qué significa? Que siempre y cuando el alcalde de Sobaco Peludo, Magdalena, compre bulldozers y aplanadoras y cosas de este tipo para que construyan vías que sean para el municipio, que sean para el uso público, pues bueno, no será considerado como una actividad mercantil. Ahora, si resulta que el alcalde llega y pues
compra las maquinarias como si fueran para el municipio y las destina para que le hagan una carretera hacia su finca de recreo, que está aquí. Estoy poniendo un simple ejemplo, no estoy diciendo que el alcalde de ninguna parte tenga que sea dueño de esta casa. No me comprometan, no me metan en problemas. Entonces, aquí, en este caso, pues ya sería considerada como una actividad mercantil. En el caso de lo que describí para esta imagen, ¿no? En este caso, no. Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados en su estado natural. Entonces, si alguien vende eso que lleva ese en la mano, no sé exactamente qué es, parece como una col. Los que saben más sobre verduras que yo y sobre botánica que yo, pues por favor me ayudan. Creo que es como una col, entre otras cosas, una col gigantesca, esa que estoy viendo que lleva el señor, siempre y cuando él la venda así como está ahí. O sea, siempre y cuando no la pique, no le coloque un preservante, no la empaque en una bolsa y le ponga un rótulo que diga delicias del campo y hay un registro de INVIMA y demás, o que las personas vendan ganado, así tal cual como está acá, que no lo vendan cortado y listo para las carnicerías, sino que llega alguien y le pregunta, hey, ¿usted por cuánto me vende esa vaca y esa ternera que está ahí? Y la persona le dice, no, yo se los vendo ambos por 5 millones de pesos. Bueno, se los pagaron y listo, se fue. No, no será considerado como una actividad mercantil, puesto que tanto la cosecha como el ganado está en su estado natural. Tampoco será mercantil la actividad de transformación de tales frutos que efectúen los agricultores o los ganaderos, pero como dice acá, siempre y cuando dicha transformación no constituya por sí misma una empresa. Entonces me devuelvo a la diapositiva anterior. Veamos. Tampoco serán mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que efectúen los agricultores o ganaderos. Entonces, no será mercantil, por ejemplo, que una señora esposa de un señor que tenga una finca y que en su finca pues tenga un sembrado de champiñones, de hongos. Esto que está aquí no sé exactamente qué será, parecen como icacos, pero no estoy seguro de qué será. Por allá atrás se ve algo que parece como duraznos en almíbar. Bueno, siempre y cuando, ya voy Anthony, siempre y cuando la persona venda esos frutos de esta forma, digamos que de forma artesanal, casi que silvestre, ¿no? Que únicamente, o sea, es que basta con ver el empaque, miren, o sea, no hay una tapa que tenga un cerramiento industrial, no hay incluso una etiqueta, únicamente la señora va a estarle vendiendo a los vecinos y a las personas que sepan que ella sabe hacer muy bien lo que tiene que ver con ese tipo de dulces y con ese tipo de encurtidos, ¿no? Lo mismo va a pasar cuando alguien llega hasta una finca y le dice a alguien, supongamos que sea una granja porcina, y le dice al porquero, mire señor, tenga la gentileza, ¿cuáles son los cerdos que tiene para la venta? Y el señor porquero le dice, esos que están allá, mire, los que están en aquel corral. Y la persona llega, se acerca y dice, mire, necesito que me venda ese. Y el porquero le dice, listo, ¿quiere que se lo mate? Y la persona le dice, bueno, listo, claro, cómo no. Y el porquero pues llega, saca su cuchillón y se encarga de sacrificar al cerdito, ¿no? Ahí delante de la persona. Bueno, hasta ahí no será considerada como una actividad mercantil, puesto que es algo completamente silvestre. ¿Cuándo se empieza a considerar como mercantil? Y observen esta otra diapositiva. ¿Están viendo la diferencia que hay con respecto a los empaques que estaban en la diapositiva anterior? Estos sí tienen una etiqueta, aquí hay una marca, seguramente va a haber un sello del INVIMA. Observen el tipo de tapa que se utiliza, no es la tapa que tenía la señora allá, que era una tapa hecha con una pita, ¿no? Y un trapo muy limpio, muy higiénico, pero pues de todas formas, pues no dejaba de ser algo puramente artesanal. Entonces, y aquí observen que ya no estamos hablando de una persona que llega a comprar un cerdito, lo ve vivo y dice, hágame el favor y me lo mata. Aquí estamos hablando ya de algo completamente industrial. Entonces, tanto en este caso como en este caso, que ya se dio una transformación que constituye por sí misma una empresa, en estos dos casos particulares, a diferencia de los anteriores, sí se tomará como una actividad mercantil. Anthony,
Castro levantó la mano hace un rato. Cuéntame, Anthony. Sí, profe. Por ejemplo, cuando también hay personas que viven en finca y ahí tienen siembra de cacao, se ponen ahí a secar el cacao y hacen chocolate para venderlo por ahí mismo en el pueblo, por decirlo así. Claro, por supuesto que sí. Siempre y cuando se haga de esa forma, como les estoy diciendo, silvestre no será O sea, tomado después actividad de que, mercantil. después de que no lo realice una empresa, es considerada como una actividad no mercantil. Exactamente, porque es que, o sea, incluso se está dando transformación, ¿no? Porque, o sea, esas personas que me estás contando están tomando cacao, lo están procesando y están vendiéndolo como chocolate. Bueno, hasta ahí no será considerado como mercantil. ¿Cómo será considerado como mercantil? Cuando ellos lleguen y compren maquinaria, saquen un registro del INVIMA, compren empaques y empiecen a vender chocolate ya de forma, digamos, industrializada, ¿no? Por decirlo así, como cuando se legalice, por decirlo así. Bueno, es que lo que están haciendo ellos realmente Cuando no. ya haya un registro. Exactamente, sí, o sea, no estaría bien decir se legalicen porque ellos no están haciendo nada que sea ilegal, no, están vendiendo algo artesanal, están vendiendo chocolate como vender dulce de leche o dulce de mamón, ¿no? Entonces no hay una industrialización de por medio. Hay otros compañeros que están levantando la mano, cuéntenme. Profe, la palabra disculpa, sí, Disculpa, Jaime, no te copié lo que me dijiste. no, quiero decir lo que no es que sea ilegal lo que te está diciendo, sino que esté registrado ante la Cámara de Comercio y esté presentando libros de contabilidad y cosas de esas, como que le dé su material. Correcto, sí. Bueno, quinta, la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales. ¿Cuáles son las profesiones liberales? Pues las que desempeñan lo que ustedes van a hacer en el futuro, que son contadores, médicos, abogados, arquitectos o ingenieros, ¿no? Todas estas son profesiones consideradas como liberales. Entonces, se entiende por profesión liberal toda aquella actividad en la cual se ejercita el intelecto, está reconocida por el Estado, y para cuyo ejercicio se requiere que esté habilitado, certificado el individuo que la ejerce por un título académico, ¿no? Esta es una profesión liberal. Entonces, las profesiones liberales tampoco son consideradas como mercantiles, siempre y cuando se ejerzan individualmente por cada profesional, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es un médico, siempre y cuando sea su consulta privada, no un consultorio privado, y lo haga él solo, o de pronto en compañía de una auxiliar de enfermería, pues no hay ningún problema, ¿no? Ese médico solamente que la está haciendo no será considerada el ejercicio de esa consulta privada como una actividad mercantil. Pero si resulta que empieza a desarrollarlas a través de una asociación de profesionales o cualquier otra figura societaria, esto tiene que ver con sociedad, van a considerarse como mercantiles estas actividades y pues tendrán todas las obligaciones que el Código de Comercio consagra, ¿no? Que más adelante vamos a verlas. Entonces, ¿qué es lo que quiero que les quede claro? Siempre y cuando sea un médico solo el que lo haga, pues independientemente de que esté produciendo mucho dinero, o sea, como es él solo, no será considerado como una mercantil, como una actividad mercantil. Si él se asocia con otros médicos más y crean sociedades de este tipo o crean centros hospitalarios o centros clínicos, pues entonces van a ser consideradas como mercantiles. Pregunto yo, hasta aquí esto está bien, o sea, con esto finalizo lo que tiene que ver con la parte de lo que son las actividades consideradas como no mercantiles por el Código de Comercio. Sí, profe. Vamos bien hasta acá. Perfecto, profesor. Ok, Profe, señor. Profe, disculpe. ¿podría devolver un momento la diapositiva para tomarle captura? No te preocupes que todo eso está en el blog y todo eso Listo, está en profe. las clases. O sea, miren, para los que... Profe, disculpa. Denme un segundito. Y yo tengo problemas con Momentico. Ya te doy el uso de la palabra. Espérate. Para los que no tienen claro el asunto cómo funciona todavía, o sea, yo les estoy mandando, o sea, los enlaces al blog y en el blog ustedes pueden descargar tanto las diapositivas que utilizo yo en clases como también en formato de Word, o sea, por si acaso lo quieren imprimir en la casa, pues si tienen impresora, si son de los que necesitan manosear el papel para sentir que están estudiando, entonces ahí están las dos. Tanto las diapositivas como el material que está en formato de Word son exactamente la misma cosa. Y es para que ustedes vean cuál les gusta más. Algunos les gusta más Word porque prefieren las letras, otros prefieren los esquemas, las imágenes estas que yo utilizo, entonces de ahí los pueden tomar. Vamos a pasar entonces a cuáles son las obligaciones, listo, Milagros,
¿Cuáles son las obligaciones que tienen los comerciantes? Entre las muchas otras que tiene un comerciante, cerremos micrófono, por favor. El Código de Comercio establece que los comerciantes están en la obligación de llevar contabilidad. Bueno, aquí es donde ustedes van a ganar plata en el futuro. Si alguien quiere ser comerciante, pues necesariamente tendrá que llevar una contabilidad y para eso va a necesitar un contador o un asistente contable. Y si necesita un contador, pues de pronto el contador necesita un asistente contable. O sea que ahí tienen ustedes dos filones de los cuales echar mano para lo que tiene que ver con vinculaciones laborales. También están en la obligación de inscribirse en el registro mercantil. En la clase siguiente voy a explicarles qué es el registro mercantil, qué es la matrícula mercantil, porque no son la misma cosa. Entonces, necesito que esa diferencia les quede completamente clara. De paso, porque eso lo pregunto en los parciales. Deben registrar los libros de contabilidad o libros de comercio. Pues no sé si alguno de ustedes ya esté trabajando en la parte contable. Si alguno de ustedes pues ya tiene esa fortuna, pues sabrá que estos libros que están aquí deben ser libros de cabecera, deben ser llevados por el comerciante, porque en algún momento los señores de la DIAN van a llegar a solicitarlo, ¿no? Entonces, estos libros de contabilidad tienen que llevarse a la DIAN para que en la DIAN les pongan un sello y una firma, por lo menos así era antes, no sé en este momento que todo es digital cómo será, que yo sepa, así continúa siendo, porque en los libros de contabilidad pues tienen que llevarse obviamente las cuentas, ¿no?, de cada uno de los comerciantes. Estos libros, ¿por qué son sellados en la DIAN, mis queridos alumnos? Pues para que no los puedan cambiar, ¿no? En la DIAN llegan y les colocan un sello y una firma y pues se sabe que ese es el libro. Si la persona de pronto quiere cometer algún tipo de fraude, entonces no podría utilizar otro libro, puesto que el otro libro no tiene el sello, y este sello se coloca en varias páginas al azar, ¿no? Entonces, en los libros de contabilidad usted no puede estar arrancando hojas, ni puede llegar a la DIAN olímpicamente diciendo, no, es que a mí el libro contable se me perdió, a mí el libro de caja se me perdió, o a mí el libro diario se me perdió, porque ellos van a decir, se le perdió. Bueno, listo. ¿Dónde está la denuncia? No, yo no lo denuncié porque como se me perdió ahí dentro del establecimiento comercial. Ellos van a responderle, ay, qué belleza, tan bonito, y a nosotros, ¿quién nos hace constar que usted no escondió el libro para que nosotros no le pudiéramos hacer el respectivo seguimiento contable? Y ahí le viene una multa. Entonces, ojo, futuros contadores, con esta parte. También deben conservar los documentos y soportes que se relacionen con su actividad, ¿no? Obviamente, todo esto que están viendo acá, todo este montón de libros y otras tantas cosas más que son los que se encargan de dar fe de que efectivamente su actividad comercial es como él está declarándola ante la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas. Existe otro tipo de obligaciones que son las que se relacionan con los impuestos, que es lo que más les va a interesar a ustedes, y con obligaciones que les exigen las diferentes entidades de control, como en el caso de las superintendencias, que posteriormente las iremos desarrollando. Bueno, ahí les hice una aproximación muy, muy, muy breve, muy superficial a lo que son las obligaciones por parte de un comerciante. Eso van a verlo ustedes en profundidad con los profesores que les dictan ya en la parte contable, van a verlo con numeritos a bordo, van a verlo de manera práctica, ¿no? O sea, conmigo únicamente lo que tienen es una aproximación a lo que tiene que ver con esta parte. Voy a explicarles algo sobre la costumbre mercantil. ¿Qué es la costumbre mercantil? Y ya les voy a decir por qué es importante, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es costumbre, no? O sea, se define como un conjunto de conductas, usos o prácticas que se han realizado de forma uniforme, reiterada y pública. Aquí dice las cuales han adquirido el carácter de obligatorias y permanentes. Entonces, yo les estoy colocando aquí para ejemplificar lo que es una costumbre en general. Pues, ¿qué sería una costumbre, no? Una tradición, pues, la danza del caimán, ¿no? Para los cienagueros, ¿no? Cienaguero que no ha bailado caimán todavía no ha terminado de graduarse como cienaguero. Entonces, pues esta sería una costumbre, ¿no? Porque es algo que ha permanecido en el tiempo, que se ha hecho de manera uniforme, o sea, es el mismo sonsonete, el mismo cantico desde siempre, con un vestuario, digamos, de características similares y con un muñeco que imita lo que sería un lagarto de gran tamaño, ¿no? Un caimán. Entonces,
Profesor, ¿y eso qué tiene que ver con los comerciantes? O sea, ¿qué tiene que ver esta cuestión con los comerciantes? Que hay algo que se llama costumbre mercantil que funciona exactamente igual, porque son un conjunto de conductas, usos o prácticas que se han realizado de manera uniforme, reiterada y pública, que han adquirido el carácter de obligatorias y permanentes. Su elaboración ha sido lenta y espontánea y a pesar de que no están consignadas en ninguna parte de la ley, de todas maneras se toma como que ocupan un lugar preponderante en el derecho mercantil, puesto que pueden adquirir el mismo peso que tiene la autoridad de la ley mercantil, siempre y cuando cumplan algunos requisitos como cuál. Este que están viendo acá, que es uniformidad, o sea, que se realice de forma similar siempre por el sector económico o grupo que realiza la práctica. No se preocupe, que ya les voy a dar unos ejemplos claros y prácticos de lo que es esta parte. Debe ser reiterada, puesto que debe darse a través del tiempo, ¿no? O sea, no puede ser algo que usted haya visto que se hizo 60 años atrás y se le dé en este momento por revivirla. Incluso voy a detenerme un momento porque quiero irles explicando algo en la medida en que estoy desarrollando esta cuestión. Algunos de mis alumnos se ríen semestre tras semestre, yo pongo el mismo ejemplo siempre. Yo les digo, ¿ustedes saben cuál es el mejor ejemplo de lo que es la costumbre mercantil? Y me preguntan, claro, ajá, profe, ¿cuál? Entonces yo le digo, pues, la ñapa. La ñapa, profe, claro, la ñapa, ese es el mejor ejemplo de costumbre mercantil. Para los que son muy jovencitos que no saben qué es la ñapa todavía, ahora tiene nombres más elegantes, ¿no? Ahora le llaman un plus. Te voy a dar un plus, ¿no? El plus no viene siendo más que la ñapa. Entonces, ¿qué es la ñapa? Un servidor cuando era niño, eso hace muchísimo rato, yo alcancé a comprar gaseosas a 1,50. Alcancé a comprarle cervezas a mis tíos a 2 pesos. Les hablo de mediados de los años 70. Obviamente, siglo pasado. Ocurre que yo me ponía feliz cuando me mandaban a hacer mandados, porque yo pedía la ñapa. Y el asunto cómo funcionaba, pues más o menos de esta forma, yo llegaba hasta la tienda y le decía a la señora tendera, señora fulana, hágame el favor, me vende, por decir algo, 1 libra de arroz, me vende una botellita de aceite, me vende una panela y la ñapa en guineo maduro. Y en ese entonces, el guineo maduro en Ciénaga, pues era algo, casi que lo regalaban, no en este momento que toca pagar 200 y 300 pesos por un guineo maduro, ¿no? En aquel entonces, un guineo maduro no era nada, ¿no? Entonces, este servidor llegaba, hacía cualquier comprita y pedía la ñapa en guineo maduro, ¿no? Y pues el tendero o la tendera pues, ya sabía y que con el mayor desprendimiento posible sacaba un guineo, 2 guineos, pues, me los entregaba y yo me iba contento con mi compra y comiéndome mis guineos maduros. Tendría yo 7 años, 8 años en ese entonces. Resulta que yo consideraba como obligatorio que me entregaran la ñapa, ¿no? O sea, esa era mi comisión, ¿no? Por hacer el mandado y por haberle hecho la compra a mis abuelos o a mis papás o a mis tíos. Miren hasta qué punto consideraba yo como obligatoria que fuera la ñapa, que cuando yo llegaba a una tienda y me daba cuenta que me escondía la mano de guineo maduro para no darme la ñapa, yo vetaba al tendero. Entonces yo llegaba y lo primero que hacía era que chequeaba a ver dónde normalmente estaba la mano de guineo maduro. No veía y preguntaba, ¿hay guineo maduro? No, no hay. Ah, bueno, gracias. Y arrancaba. Prefería irme 1 cuadra, cuadra y media más lejos a una tienda a explorar a ver si me daban la ñapa de guineo maduro. Entonces, en mi mente infantil estaba la cuestión de la costumbre mercantil, de que si yo voy a comprar a la tienda y la compra es de X cantidad de dinero en adelante, pues deberán darme la ñapa, ¿no? Bueno, eso yo lo consideraba como una costumbre y tanto lo consideraba obligatorio que vetaba al tendero que no me daba la ñapa en guineo maduro. Entonces, ¿por qué les estoy echando este cuento de mi niñez? ¿Por qué me sirve para explicarles a ustedes cómo funciona la costumbre mercantil? Ya van a ver por qué.
Primera característica de la costumbre mercantil, uniformidad. Los hechos económicos que constituyen costumbre mercantil deben ser ejecutados de igual manera por el sector económico o grupo que realiza la práctica. Bueno, sería uniforme en ese entonces en Ciénaga darle la ñapa a las personas que llegaban comprando algo. Sí, 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 sí. Todos los tenderos lo hacían, de modo que cumple con el primer requisito, uniformidad. Era un hecho económico que estaba constituido como costumbre y que se ejecutaba de igual forma en todo el grupo, en todo el sector económico en el cual se estaba realizando esa práctica. Reiteración, dice, la práctica o uso debe ser repetitiva a través del tiempo, es decir, debe ser constante y no simplemente esporádica o transitoria. ¿Qué significa esporádico? Que se da de vez en cuando. ¿Qué significa transitorio? Que únicamente se dio por un lapso corto de tiempo. En este caso, la ñapa, o sea, desde cuando mis tíos eran niños, ya existía. O sea, que no sé, la ñapa debe tener 100 años. Incluso tal vez tenga mucho más. De modo que cumple también con el segundo requisito, ¿no? Porque es reiterativo, o sea, se ha mantenido a través del tiempo. Carácter de obligatoria, bueno, debe considerarse obligatoria por aquellos que la practican. Como les decía, tanto así que a mí si no me daban ñapa, no compraba como en una semana en esa tienda. Multaba al tendero. Publicidad. Dicha costumbre mercantil debe ser conocida ampliamente por los comerciantes y personas que la practican. Pues bueno, obviamente, la ñapa cumplía con ese requisito, todo el mundo sabía para qué servía, cómo se utilizaba, cuál era el mecanismo, ¿no? Para que se activara la costumbre de la ñapa. Vigencia. Se debe practicar en la actualidad. De pronto, con ese requisito, la ñapa en este momento no esté completamente vigente. ¿Por qué? Porque en este momento, no, y en estos tiempos de pandemia, pues mucho menos todavía, uno pide la ñapa y bueno, o sea, de pronto le dan la ñapa a los vendedores de frutas o de verduras, estos que andan por ahí por la calle, ¿no? Que uno llega y les hace una compra grande y les dice, ajá, pero no me vas a dar la ñapa, y pues ellos le enciman cualquier cosita, ¿no? Pero ¿por qué no van y piden la olímpica en un supermercado? A ver qué le dicen las cajeras del supermercado, ¿no? Entonces, digamos que con ese requisito, la ñapa en este momento, pues no está cumpliendo plenamente con aquello que la condiciona. Debe ser conforme a derecho, o sea, no podrá de ninguna forma contrariar a la ley. O sea, usted no puede pretender algo como, discúlpenme el ejemplo que voy a poner, o sea, yo muchas veces pongo ejemplos que pueden ser considerados como exagerados, porque en la medida en que son exagerados y que provocan risa o que chocan de alguna forma, al estudiante se le graban más. O sea, eso es pedagogía, no lo que estoy haciendo realmente. Entonces, cuando hablamos de que algo no puede, o sea, de que la costumbre no puede ser en ningún caso contraria a la ley, todos sabemos que el consumo de drogas, pues es lamentablemente cada vez más extendido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente cuando está tomando alcohol, se le da por consumir otro tipo de sustancias, dice, para bajarse la juma. No. Entonces pregunto yo, ¿será que usted le puede pedir como ñapa? Bueno, usted no, ¿será que cualquier persona le puede pedir como ñapa al que le está vendiendo una botella de licor? Le puede decir, hey loco, si no me encimas una bolsa de perico, no, como ñapa, no te compro la botella. Obviamente no. Entonces, por eso, la costumbre de ninguna forma podrá ser contraria a la ley. O sea, tendrá que ser algo completamente legal, o por lo menos que la ley no contemple. Y en este caso, la ley que dice que si usted anda expendiendo cocaína en un establecimiento comercial, pues está cometiendo un delito. Y ya en este caso no sería algo solamente que estuviera contrariando a la ley comercial, también está contrariando a la ley penal, ¿no? Y eso tiene pena de prisión, ¿no? La distribución de ese tipo de sustancias psicoactivas, aun cuando sea en medidas mínimas. Por último, debe referirse a una materia mercantil, o sea, únicamente se aplica para lo que son prácticas comerciales. No es posible extenderlo a otro tipo de prácticas. Bueno, pregunto, ¿hasta aquí todo bien? ¿Todo se está entendiendo? ¿No hay ningún problema? ¿Me están captando todo el mensaje sin problema? Bien. Sí, profe. Correcto. Dentro de las funciones que se le asignan a las cámaras de comercio,
en el Código de Comercio está la de recopilar y certificar sobre la existencia de las diferentes costumbres. Entonces, la Cámara de Comercio, en la siguiente clase les voy a explicar qué es y cómo funciona. Por lo pronto les digo, o sea, es una asociación de comerciantes que se encarga de velar por que los negocios de cada zona del país pues funcionen cada vez mejor, o sea, de magnificar sus ganancias, hacer que sus procesos y procedimientos pues sean cada vez más eficientes, facilitar lo que tiene que ver con trámites, pero como les digo, en la siguiente clase les explico detalladamente qué es una Cámara de Comercio y para qué funciona. Entonces, dependiendo de la generalidad de su observancia, la costumbre mercantil puede ser local, así se veía antes mi hermosa plaza, puede ser general, por ejemplo, en todo el país, puede ser extranjera, puede ser internacional, pues dependiendo de esto. Entonces ya dejando un poco la guachafita esa que armé ahí con la ñapa, en fin, paso a la parte a la parte comercial formal, ¿no? Entonces voy a darles un ejemplo de lo que es, de lo que sería la costumbre mercantil, ya alejándome de la parte guapachosa, recochera, ¿no? De la ñapa, ¿no? Entonces, un ejemplo de lo que es costumbre mercantil. En el caso de la actividad de corretaje, no sé si tienen claro lo que es corretaje. Corretaje es lo que hace una persona, o sea, cuando se convierte en comisionista de algo, por ejemplo, en la compraventa de bienes inmuebles, un corredor, ¿quién sería? O sea, el corredor es el que ejerce el corretaje. Un corredor vendría siendo la persona que se encarga de investigar, averiguar, cierren micrófonos por favor, de investigar quiénes son los que están vendiendo casas en la zona, o sea, casas de su propiedad, de la propiedad de ellos, están vendiéndolas y esta persona pues se acerca y les dice, oiga, si usted está interesado en vender su casa, pues yo me encargo de ofrecerla y usted me da un porcentaje, ¿no? Cuando la venda, ¿no? O sea, eso es lo que hace un corredor. Ahora, eso no es tan alegre como eso. Si alguien quiere dedicarse a esto de manera profesional, pues lo primero que tiene que hacer es inscribirse en la Cámara de Comercio y posteriormente inscribirse en la lonja de propiedad raíz, ¿no? Que es la institución que se encarga de agrupar todas las personas que comercializan inmuebles, digamos, mediante este tipo de actividad, ¿no? Y son los que dicen cuánto cuesta un metro de terreno en tal parte de tal ciudad, y si el metro está construido vale tanto, si el metro es de bosque vale tanto, si está en un barrio donde hay escuela, donde hay biblioteca, donde hay una clínica, en fin, pues vale tanto, porque todo eso valoriza los terrenos, ¿no? Bueno, de eso se encarga la lonja de propiedad raíz. Pero no me quiero salir de lo que les estoy explicando. En el caso de la actividad de corretaje, entonces, en el ejemplo dice, es costumbre en Medellín que en la compraventa de bienes inmuebles, recuerden, son casas, solares, en fin, ¿por qué se llaman inmuebles? Porque no se pueden mover, están fijos a la tierra, ¿no? Entonces, en la compraventa de bienes inmuebles, el vendedor paga una comisión sobre el valor del inmueble del 3%, tratándose de inmuebles urbanos, y del 3 al 5%, tratándose de inmuebles rurales. Entonces, observen, inmuebles urbanos los que están dentro de la ciudad, inmuebles rurales los que están en el campo, ¿no? Haciendas, fincas, hatos, en fin. Bien, ¿qué ocurriría? Porque miren algo, aquí está diciendo que es costumbre en Medellín que en la compraventa de bienes inmuebles se le pague una comisión del 3% al corredor cuando sean inmuebles urbanos y del 3 al 5 cuando sean inmuebles rurales. Bueno, supongamos entonces, síganme en este ejemplo, por favor, que alguno de sus compañeros, todavía no memorizo bien los nombres, y aquí no, en la pantalla en la que estoy no me lo está mostrando alguno de sus compañeros, ¿no? Cualquiera de sus compañeros está vendiendo una casa. A ver, supongamos que el compañero se llama Pedro Pérez. Entonces, Pedro Pérez está vendiendo su casa y está pidiendo por su casa 100 millones de pesos. Ocurre que llega otro que se llama María Paz. Llega María Paz, se entera de que Pedro Pérez está vendiendo su casa y le dice, Pedro, si tú quieres, yo te ayudo a vender tu casa. Entonces, Pedro Pérez está vendiendo su casa por 100 millones de pesos. Llega María Paz y le dice, si tú quieres, yo te ayudo a vender tu casa y, pues bueno, me pagas un porcentaje.
¿Arreglan qué porcentaje? Bueno, como es una casa, pues es un bien urbano, de modo que me pagas un 3%. El 3% de 100 millones de pesos es 3 millones de pesos. Ocurre que María Paz le ayuda a vender su casa, le consigue un comprador a Pedro Pérez y Pedro Pérez termina vendiendo su casa por los 100 millones de pesos que estaba pidiendo. Pedro Pérez vende la casa, recibe los 100 millones de pesos, cuando le va a pagar a María Paz, le entrega 1 millón de pesos. María Paz le dice, jejeje, momentico, ¿por qué 1 millón de pesos si la comisión era de un 3%, no de un 1%? El tipo le dice, no, a mí me da mucha pena, pero yo lo que voy a pagarte es 1 millón de pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un conflicto en esa parte, puesto que a María no le va a gustar que le paguen solamente un 1% cuando el arreglo había sido del 3%. Entonces, la ley en ninguna parte, o sea, la ley comercial en ninguna parte regula lo que tiene que ver con esa actividad. ¿Por qué? Porque eso varía de una zona a la otra. De pronto en Medellín se paga un 3%, pero de pronto en Bogotá se paga un 5% y en Barranquilla tal vez se paga un 2%. Entonces, las cámaras de comercio son las que se encargan de recibir esa información y de encargarse de certificar si una costumbre efectivamente existe o no existe. De modo que cuando María Paz le mande a Pedro Pérez, el juez, que es lo primero que va a hacer, va a decir, bueno, un momentico, yo le voy a oficiar a la Cámara de Comercio para que ellos me certifiquen cuánto se está pagando de comisión por corretaje en Medellín en lo que tiene que ver con ventas de inmuebles urbanos. Entonces, cuando la Cámara de Comercio le responda al juez diciéndole que es un 3% para inmuebles urbanos, pues el juez podrá decir, señor Pedro Pérez, tenga la gentileza, lo sentencio a que le pague no 1, sino 3 millones de pesos a la señora María Paz. Y aparte de eso, tiene que pagar las costas del proceso. Eva Luna, hoy que levantó la mano por ahí. Lady Barrera, profe. Ajá, y entonces, ¿por qué no te cambias el nombre cuando ingresas y eso no te cuesta nada? Ay, Lady, sí, lo haré la próxima clase. Muchas gracias. listo. Profe, entonces María vendría siendo el corredor en Sí. esta situación. Ujú. Pero y entonces el comisionista, ¿quién vendría siendo? Porque es que aparte del corredor. documento que usted nos envió, espere, aparte del documento que usted nos envió, yo averigüé por aparte el corretaje. Dice, Ajá. el corretaje se diferencia del contrato de comisión en el que el comisionista actúa en nombre propio, es decir, los negocios que se le encomienden los ejecuta a nombre propio, mientras que el corredor solo actúa para acercar a las partes para que éste celebren un negocio o el negocio. Sí, o sea, tú misma acabas de establecer Eso es la lo que diferencia, ¿cuál es? quiero Pero es que decir. en este caso la diferencia no nos representa nada aquí en la clase, puesto que el ejemplo que les estoy dando es con respecto a la parte porcentual. Entonces, independientemente de que sea un corredor o sea un comisionista, que como te puedes dar cuenta, la diferencia es más que todo semántica, ¿no? Es cuestión de lenguaje, puesto que lo que hacen termina siendo lo mismo, solo que uno se encarga de la búsqueda y presentación y el otro gestiona el negocio completamente. ¿No? Entonces, en este caso, para el ejemplo, pues la diferencia no nos dice nada. ¿Qué es lo que yo quiero que les quede claro aquí? O sea, ¿quién certifica la costumbre? La Cámara de Comercio. La Cámara de Costumbre, ¿qué certifica? Que en la ciudad de Medellín, o sea, la Cámara de Comercio de Medellín, que fue a la que le ofició el juez, que en Medellín, en la compraventa de bienes inmuebles, cuando es un corredor, la comisión deberá ser de un 3%, siempre y cuando sea para inmuebles urbanos. ¿Por qué esto se hace así? Porque, como les decía, repito, la ley en ninguna parte regula lo que tiene que ver con actividades como corretaje o comisiones, porque pueden ser muy variables de una ciudad a otra o de una región a otra, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente lo que pasa aquí. Pero la diferencia, pues ya tú la acabas de ver. O sea, ¿cuál es? Que el corredor, pues, se encarga de lo que tiene que ver con todo lo del negocio, mientras que el comisionista únicamente llegue, hey, loco, tú, sí, tú, ven, mira, tú estás interesado en comprar una casa, yo sé de alguien que está vendiendo una casa por acá, ven y yo te relaciono con él y ya no se encarga de más nada, ¿no? O sea, el otro sí se encarga de todo lo que tiene que ver con el negocio. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? Bueno, pues Profe, gracias. tranquila, ladies. Listo, ladies. Bueno, mis queridos alumnos, entonces por acá hay otro ejemplo más de lo que es costumbre mercantil, pero creo que ya quedó suficientemente explicado. Entonces, voy a dejar de compartir.
Bueno, entonces, me place mucho verlos, mis queridos alumnos. Que la pasen bien entonces. Cuídense No, mucho. profesor.